Gracias por acompañarnos. Tenemos un programa muy emocionante para ustedes el día de hoy. Vamos a estar continuar profundizando en nuestro sistema de auditoría. Vamos a estar en actualidad, continuando en esta serie, la gran auditoría de la iglesia, donde vamos a profundizar en nuestras raíces, si puedo. Vamos a estar abriendo las puertas del sótano, las puertas del closet que no hemos abierto en mucho, mucho tiempo, para el descubrimiento de una sola palabra, ¿verdad? Eso es lo que buscamos. Entonces estamos en una misión para encontrarla y no he encontrado mejor lugar para empezar más que en el principio. Entonces vamos a estar trabajando un camino literalmente por toda la Biblia en estos próximos programas para encontrar exactamente qué los pactos son. Entonces, en orden para que descubramos qué creemos, por qué lo creemos y si hay algo en nuestro sistema ahora mismo que nosotros creemos que no sea verdad, en verdad necesitamos comenzar desde el principio y hacer un resumen de la Biblia entera para ver si nuestra teología es en la actualidad compatible hasta con un vistazo macro. Entonces vamos a comenzar desde el principio y vamos a trabajar por las escrituras. El primer set de enseñanzas que vamos a trabajar se llama Entendiendo el Pacto Antiguo. Porque, francamente, si tú no entiendes quién tú solías ser, tú no vas a entender quién tú eres hoy. Entonces, entendiendo el pacto antiguo es de lo que vamos a estar hablando y el subtítulo es ¿Está realmente eliminado? Como nos han dicho, ¿ok? Entonces, comencemos. La primera pregunta que vamos a preguntar es ¿qué significa estar alineados? Antes de en la actualidad de entrar en los pactos, yo quiero dejar de saber que es importante que nosotros entendamos cuál era el propósito entero de los pactos para comenzar. Y el propósito entero de los pactos era de alinearnos. Si volvemos a la pantalla, podrás ver que los pactos se tratan todos sobre bendiciones. Ese es el propósito entero de los pactos, ¿ok? Todas las bendiciones de la Biblia se encuentran en los pactos de la Biblia que conducen al pacto principal, el cual los sostiene a todos. Lo cual, por supuesto, es el nuevo pacto. Si queremos las bendiciones que se encuentran en los pactos, entonces nos debemos alinear primero con ellos. ¿Cuántos saben que hay bendiciones y maldiciones? No solo maldiciones, también hay bendiciones. Y el primer paso es entender quién realmente eres y cuál es tu responsabilidad a ellos. Entonces lo que tenemos es que tenemos todos estos pactos en la Biblia que básicamente vamos a trabajar por cada uno, pero debemos salir de nuestra mentalidad griega, debemos salir de nuestra mentalidad del oeste de pactos de solo puntos de listas en una hoja de papel que no están pegados a nosotros. Pactos de la Biblia están pegados a cuerpos. Se convierte en parte de tu sangre si puedo. Tanto Yeshua lo dijo mejor cuando él dijo, toma, este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Si tú te comes mi cuerpo y te tomas mi sangre, luego tú heredarás vida eterna. ¿Por qué? Porque estarás tomando parte de un pacto que se hace parte de ti. Entonces, mientras caminamos por estos pactos y empezamos a dejar que la Biblia hable por sí misma, yo los animo a que se pregunten a sí mismos cómo yo me alineo con este pacto en particular. ¿Cómo es que es parte de mí? ¿Es este pacto parte de mí? ¿O si es solo parte de la Biblia? ¿Ok? Porque no queremos que la Biblia sea por sí misma, para sí misma, independiente y separada de nosotros. Queremos que esté dentro de nosotros. Queremos estar conectados con el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y eso es lo que vamos a estar haciendo. Entonces continuemos. La definición de alineamiento es esta. En la actualidad tiene varias definiciones, pero esta es la primera. El acto de ajuste o alineación de las partes de un dispositivo en relación con uno al otro. Un buen ejemplo es un engranaje. ¿Tiene un engranaje cualquier propósito en lo absoluto si no está alineado correctamente con otros engranajes? Por supuesto que no. El propósito entero de un engranaje es estar alineado con otros engranajes. Si cualquier diente en particular en ese engranaje está desalineado, aunque sea por 1 milímetro, se desgastará y eventualmente quebrará ese diente y el motor entero se parará por culpa de esa pequeña desalineación. ¿Qué pasa con tus llantas si no están alineadas apropiadamente? ¿Qué pasa con tu carro cuando tratas de manejar con ellas desalineadas? O sea, hasta las llantas de un carro. Si no están apropiadamente alineadas, tú desgastarás esas llantas bien, pero bien rápido. Entonces, el que estén alineadas es bien importante. La segunda definición es el estar o entrar en ajuste con. ¿Qué le pasa a la espina cuando está desalineada? Tú puedes ver que todo el peso se queda trancado en una posición. Mi espalda no es la mejor de espaldas y yo sé que muchos tienen similares situaciones, pero lo que vas a encontrar es que si tú tienes algún problema con tu espalda, especialmente en la parte de abajo, y tu espina no está perfectamente alineada,
todo el peso de la parte superior terminará en ese punto de presión y causará dolor. ¿Están ustedes de acuerdo conmigo que en la mayoría de los círculos religiosos del día de hoy hay un desalineamiento sucediendo? ¿Por qué? Porque los síntomas nos están mostrando dolor. Tenemos 50% de probabilidad de divorcio en la cristianidad. Tenemos niños. Por primera vez en la historia moderna, en América, que niños están teniendo niños. Dr. Dobson dice que más del 70% de los estudiantes nuevos en la universidad que clamaban el nombre del Mesías en la secundaria están dejando sus creencias cristianas al final de su primer año en la universidad. Tenemos un problema. Y yo le voy a sugerir a ustedes que es porque no estamos alineados. La Biblia solo puede hacer una cosa porque es verdad y es hacernos libres. Entonces, cuando nos alineamos apropiadamente con los pactos de la Biblia, nos encontramos trabajando perfectamente, sin nada de dolor. La tercera definición es alinearse a sí mismo con un grupo o una forma de pensar. ¿Cómo se llama esto? Eso se llama una alianza. Cuando tú te alineas con alguien, tú creas una alianza, una organización de personas o países, si puedo, involucrados en un pacto o unión. Y esto es exactamente lo que está pasando en nuestro alrededor, en el lado espiritual, y es de que nos estamos tratando de alinear con el pueblo de Yahweh. Nos estamos alineando a sí mismos con la unión que Él creó. E increíblemente, todo trabaja a perfección. Cuando nos alineamos dentro de sus pactos, nuestra espina espiritual automáticamente se empieza a enderezar. Y el dolor que estaba ahí desaparece y podemos apropiadamente servirle a Él. ¿Está bien? Volvamos a las pantallas. A la izquierda es cuando no estás alineado y a la derecha es cuando estás apropiadamente alineado. Yo doy esta ilustración muchas veces y voy a dejar la pantalla un momentico porque quiero explicarles yo por qué pongo esto aquí. Yo encontré esta foto en el internet y yo pensé que era un poquito extraña. Porque si te das cuenta es una foto de un bosque y hay un tubo que está allá afuera en el medio del bosque y está roto. Ahora, lo que es interesante es de que este es un perfecto ejemplo de lo que nuestra sociedad cristiana, como nuestros círculos religiosos, se ven hoy. Porque primero que todo, las tuberías no van por encima de la tierra, van debajo de la tierra para protegerlas. Segundo que todo, normalmente no tenemos tubos de agua corriendo por el medio del bosque. Pero lo que tenemos en la cristianidad es que tenemos una canilla y todo el mundo está debajo de esta canilla esperando por una gota de agua. Estamos esperando por cualquier cosa que podamos coger y todo el mundo tiene la boca abierta esperando por esa gota de agua que caiga. Y nadie siquiera para pensar, ¿será que podría ser que la tubería está rota? En tu propia casa, si el agua no sale, la primera cosa que revisaras sería si el agua está abierta o si hay algún tubo roto. No nos paramos en el lavamanos a esperar a que el agua salga y decir, oh, no es el tiempo correcto, o estamos en la incorrecta dispensación para vida y verdad y gozo y poder de la palabra de Yahweh. No lo creo. Mi Dios no cambia y su poder es bastante fuerte todo el tiempo. El problema es que uno de los tubos está roto. Es tiempo de que empecemos a examinar nuestra teología. Es tiempo de que nos empecemos a examinar a nosotros mismos, porque no es Él no cambia. Nosotros somos los que cambiamos y limitamos su poder a través de de cuánta verdad tenemos y cuánta humildad hay en nuestras vidas. Entonces lo que tratamos de hacer en esta serie es de naturalidad tomar un viaje en el pasado, caminar a través del bosque, seguir la tubería e encontrar los tubos rotos. Cuando encontremos los que están rotos, podremos reparar aquellos daños, ya que no saben qué pasará. El agua fluirá de nuevo y será vida a las naciones, porque eso es lo que queremos, porque la verdad solo puede hacer una cosa, y es hacernos libres. Está bien, continuemos. Aquí hay algunos beneficios de estar alineado. Yo sé que aparentan ser muy simples y al punto, pero me parece que es importante que continuemos con este fluir. Número 1, fuerza. Cuando estás alineado te da tremenda fuerza. Número 2, todas las debilidades son expuestas de inmediato. Cuando tú no estás alineado apropiadamente, todas tus debilidades son expuestas de inmediato. Las bendiciones fluyen a través de alinearse con las fuentes correctas. Y por último, pero no terminando, tendrás crecimiento exponencial. ¿Por qué? Porque cuando tú te alineas apropiadamente, tú te alinearás apropiadamente con otras personas, con la palabra de Yahweh, y ahora tú eres una cuerda de 3 enlaces. Tú crecerás exponencialmente por tu alineamiento.
y paz y longevidad. Tus llantas durarán más. Alineamiento escritural. ¿Con qué y con quién decidamos alinearnos? Escuchen esto. ¿Con qué y con quién decidamos alinearnos en la vida es directamente proporcional a la dirección que irás y el destino final donde terminarás en el final de tus días? En otras palabras, lo que tú decidas hacer en la vida, las decisiones que tú tomes, las personas con que te rodeas. ¿Cuántas veces has escuchado a tus padres o tus abuelos decir, tú eres lo que comes y tú eres con quien te rodeas? Esta es una declaración bastante real, de que con quien tú te decidas alinear en la vida, típicamente es la dirección en la que tú vas a ir. Entonces nos queremos alinear a nosotros mismos con aquel que nos trajo al baile, que nos salvó de nuestro pecado. Queremos saber el que requiere de nosotros para seguir su guía. En verdad no importa si nos gusta, si estamos de acuerdo con él, o si roza nuestros prejuicios denominacionales de la manera incorrecta. Queremos hacer lo que él quiere que hagamos. Eso es lo que es requerido para ser un seguidor y estudiante del Rabino Yeshua. Está bien, movámonos a la próxima pantalla. Alineaciones de la Biblia se llaman pactos. Dijimos todo esto para decir simplemente que pactos son alineaciones. En hebreo la palabra pacto, que viene de la palabra raíz bara, ¿está bien? Significa el cortar, el comer, el consumir o el causar a comer. Existen dos tipos de pactos en la Biblia. El primero es el pacto condicional y número 2 es el pacto que es incondicional. Tanto es que la palabra Bereshit, Génesis, está hablando de un pacto, un cortar. Entonces aquí hay unas prácticas comunes en las elaboraciones de un pacto. Y yo voy a ir a través de esto porque yo creo que es muy importante que entendamos cómo el pueblo antiguo hacían pactos, que era lo que en la actualidad hacían. En primer lugar, la preparación se hacía para el juramento, ya que era una cosa permanente y se debía tomar muy en serio con mucha oración y consejería. Número 2, un testigo se escogía para mediar y atestiguar el acontecimiento. Número 3, algo de valor era intercambiado. Muchas veces ropa o una prenda de vestir que tuviese significado hacia la identidad del individuo. Ellos compartían algo. Tanto es, si se recuerdan a los americanos nativos. Los indios hacían esto todo el tiempo y todavía lo hacen. Yo atestigué esto el año pasado, donde un jefe nativo americano fue invitado a hablar. Él era un creyente del Mesías. Fue invitado a hablar a una iglesia local. Entonces yo fui a escucharlo hablar. Y lo que él hizo, en agradecimiento y en honor de que lo dejaron a él ir a hablar, es que él tomó su manto, era como un manto o una sábana, y lo puso encima del hombro derecho de aquel pastor, y significaba una cobertura, una conexión, que estos dos grupos de personas están atados ahora en una relación de pacto el uno con el otro. Y de manera, él estaba dándonos una imagen a nosotros, cómo se veía un pacto antiguo. No era un contrato, no era un dar de manos, no era un chócala 5 o una promesa. Era una ceremonia de significancia de algo que iba a cambiar las vidas de ambos lados. Ok. Número 4. Ellos intercambiaban el cinturón o faja, lo cual significa mi fuerza es tu fuerza. Eso era un increíble cambio o intercambio entre dos grupos, porque estaba diciendo, escucha, todas tus fuerzas son mis fuerzas. Todas tus debilidades se convierten en mis debilidades. Número 5, un animal era dividido en dos. Ellos sacrificaban un animal y ambos grupos caminaban entre ambas partes. Ahora, el día de hoy no lo llamaríamos el dividir un animal, no lo llamaríamos el sacrificar un animal. Nosotros lo llamaríamos una cena de pacto, donde mataríamos un pavo, mataríamos una vaca, y nosotros tendríamos una cena juntos, donde ambos grupos caminarían por justo el medio en los días antiguos, de ambos lados del animal, y luego ellos se comían el lado del otro, significando que tu lado es mi lado, y mi lado ahora es tu lado. Parte de la mano. Ahora esto es interesante porque todo el concepto de hermanos de sangre viene de aquí, de este antiguo pacto que era practicado. Parte de la mano se cortaba, es decir, una cortada pequeña en la muñeca, y ambos grupos abrazaban sus manos juntas y las levantaban hacia el cielo. Entonces lo que sucedía era de que ellos básicamente cortaban sus manos aquí. Ellos abrazaban sus manos juntas de esta manera y luego ellos las levantaban juntos.
a Yahweh, significando que nosotros somos uno ahora. Mi sangre corre por ti, tu sangre corre a través de mí, y delante de Él, nuestro mediador, nosotros somos uno. Todo en nosotros está conectado. Ya nunca más podremos ser desconectados. Y por último, en nuestra pantalla o más bien por último en esta pantalla, número 7 dice, intercambiaban todas las deudas y bienes dentro del pacto, en reconocimiento que ya no son solamente propias. Número 8. Después que ellos tenían esta muy personal demostración, una declaración pública del pacto era hecha. Bendiciones y maldiciones eran instituidas. En otras palabras, si tú rompes el pacto, esto es lo que te va a pasar. Y luego ellos le pedían a Yahweh que los ayudara a ser fieles al pacto. Un recordatorio del pacto era puesto en lugar. Por ejemplo, ellos sembraban una planta o un árbol, ponían rocas o un altar o cualquier cosa de significancia a lo cual ellos podrían volver que apuntara a este tiempo, a este punto en la línea de tiempo donde dice aquí es donde hicimos el pacto. Y número 10, ellos se comían la cena, lo cual es la mejor parte. En la cristianidad básicamente nos brincamos a esta parte, nos brincamos a la número 10 y nos comemos la cena en el lugar donde el animal fue partido en dos por ambos lados. ¿Ok? Mejor dicho, ellos tomaban los pactos muy pero muy seriamente. Yo fui a través de todo eso para hacer un punto. Y es de que los pactos de la Biblia eran un evento de día entero. Hay veces eventos de múltiples días, donde ambos lados, ambas familias venían y se unían, pues esto era un tema serio. Tanto es que el día de hoy se podría comparar con una ceremonia de matrimonio de hoy, donde tú planeas por él, tú compras cosas por él, tú te preparas para él, preparas tu juramento, preparas tu corazón. Todo alrededor tuyo está preparado para este día de pacto. Y hacemos esto en toda cultura alrededor del mundo, lo cual llamamos una boda o un matrimonio. Es así de serio que tomamos los pactos hoy. Y déjeme tiro un reto para todos nosotros hoy. El pacto más grande que alguna vez harás en esta tierra es un pacto con Yeshua el Mesías, Jesús el Cristo como es mejor conocido. Y lo tomamos, ni siquiera con la importancia o significancia que tomamos un matrimonio terrenal. Es un matrimonio espiritual donde te casas con el novio. Están viniendo juntos y estarás consumando un matrimonio, una relación, un juramento y un pacto por eternidad. Y nosotros lo hemos reducido a voy a dejar entrar a Jesús dentro de mi corazón. Amén. No es así de simple, señoras y señores. Una ceremonia de pacto requiere que ambos lados entiendan bien en qué se están metiendo. ¿Cuántas veces es que nosotros damos el evangelio y le pedimos a la gente que levanten su mano, vengan hacia adelante y acepten a Jesús como su Salvador y Redentor y ellos no tienen ni idea qué están haciendo? La única cosa que ellos saben es lo que el pastor les está diciendo. Posiblemente podría ser que la razón por la cual tenemos tanta gente dejando la iglesia hoy, por primera vez en 50 años, la tendencia a la iglesia está abajo. ¿Sabías eso? Barna Group, el más grande grupo de encuestas cristianas en América, dice que la tendencia en las iglesias está abajo por segundo año consecutivo. Yo les voy a sugerir a ustedes que es porque muchas veces, posiblemente, no estamos produciendo el fruto verdadero en nuestras congregaciones locales. Estamos animando a la gente que hagan promesas que ellos no saben guardar. Yo creo que nos convendría, como Pablo o Yeshua dijo, cuenta el costo primero. Déjame te digo lo que cuesta antes de que decidas tirar tu red y seguirme a mí. Reconoce a quién estás sirviendo y lo que te va a costar. Y a lo mejor ahí solo tendremos verdaderos creyentes con verdadero poder y no tuviésemos tanto trigo y cizaña mezclados juntos. Ok, continuemos. Tenemos condicionales e incondicionales pactos. Un pacto condicional simplemente es bendiciones del pacto dependen de que seamos fieles al pacto. Un pacto incondicional significa que las bendiciones del pacto no son dependientes en cualquier cosa que hagamos. Eso simplemente significa que Yahweh hace un pacto y una promesa con sí mismo. Déjenme les hago una pregunta. ¿Qué es lo que hacen las señales? Tenemos toda clase de señales en nuestras vidas. Y sin señales, el mundo entero estuviese yendo en camino a un caos, ¿no es así? Porque las señales hacen una cosa, nos apuntan a la dirección correcta. Nos apuntan en la dirección correcta. Cuando tenemos señales, nos apuntan en la dirección correcta. Les puedo sugerir a ustedes que las señales de la Biblia son sus pactos. Los pactos nos apuntan en la dirección correcta. Si ignoramos o creemos que los pactos
no son relevantes para hoy, nos encontraremos a nosotros mismos siendo en toda dirección. Tanto es, déjeme yo lo digo como él lo dijo, todo hombre encontrará lo que es correcto en sus propios ojos y él hará eso. Porque todo el mundo cree que está haciendo la cosa correcta. Entonces tienes grupos que dicen aquí está Cristo, y muy pocos en la actualidad están siguiendo las leyes de la Biblia, las maneras de la Biblia, las señales de la Biblia. Es tiempo de que regresemos, ¿no creen? Está bien, continuemos. El pacto edénico, el primer pacto que encontramos en la Biblia, Dios proveería todo lo que Adán y Eva y sus hijos alguna vez necesitaran mientras no comieran de un solo árbol. Entonces, si podemos ver aquí tenemos un pacto condicional, ¿ok? Habían instrucciones para ofrecer sacrificios, dedicados tiempos de adoración y los puesto aparte días santos. Ahora nos vamos a mover a... Si volvemos a las pantallas, por favor. Pacto adámico. El pacto adámico es un pacto incondicional. Este pacto es una declaración de cómo las cosas van a ser de ahora en adelante hasta el final de la edad. Entonces, el hombre pecó y Yahweh dijo, estos son los hechos y esto es lo que va a suceder. El hombre se fatigará en su trabajo, habrán dolores de parto, para la mujer ella tendrá dolores de parto. Satanás fue maldecido, tendremos la venida profética del Mesías, y la señal fue el sacrificio del cordero para vestimenta. Y les tengo que mencionar que no estamos seguros si fue un cordero. Hubo alguna clase de animal que fue sacrificado para la vestimenta, pero el hecho de que Yahshua es el cordero de Yahweh, e encontramos aquí en el libro de Génesis que el primer sacrificio que alguna vez fue hecho fue por Yahweh mismo, y él tomó la piel de ese animal y él usó eso para cubrirlos. Bueno, eso es una hermosa ilustración de una profecía mesiánica de que Yahweh, una vez más, 4,000 años después, sacrificaría a su propio hijo y usaría la cobertura de la sangre de ese cordero para cubrirnos de nuevo. Yahshua era el segundo Adán era el primer Adán, y podrán ver todas esas profecías. Entonces los animo, cuando caminen por el Antiguo Testamento, reconozcan que no es solo historia, todo es profecía. Todo lo que ves ahí es sobre Yahshua. Todo es sobre tiempos cíclicos y patrones que sucederán una y otra vez. Ok, volvamos a las pantallas. El pacto noémico es el próximo pacto. Es un pacto incondicional. No tiene nada que ver con nosotros. Yahweh hizo una promesa. Hay una reafirmación del pacto adámico y del pacto edénico aquí en el pacto noémico. Están las profecías de los 3 hijos de Noé. El hombre ahora puede comer más que los animales sacrificados. Él puede comer el resto de los animales limpios también. Entonces no solo podía comer de toda hierba verde, sino que también podía comer el resto de los animales limpios. Entonces, ¿cómo sabemos que Yahweh no estaba hablando de todos los animales, que te puedes comer cualquier animal que quieras? Por este muy simple hecho de que él tomó 2 de cada uno de los animales impuros en el arca, y si tú lees el texto, tú puedes ver que tomó 7 de los animales limpios. Si él hubiese querido que comieran de los animales impuros, estuvieran extinguidos. ¿Ok? Entonces era muy simple, él entendió, había un entendimiento ahí, tú no te comes los animales que son impuros porque solamente te di 2 de cada uno. Y de los 7 de cada uno te di suficiente para sacrificios y para comer, y por supuesto de toda la hierba verde puedes comer mientras empieza a crecer, cuando las aguas empiezan a bajar, ¿ok? Vamos a la próxima pantalla. Dentro del pacto noémico, un sistema gubernamental para el hombre fue puesto en lugar y se introdujo la pena de muerte. También una promesa de no volver a destruir la tierra por agua. Y la señal es el arco iris. En todos los pactos hay una señal. Déjenme les hago una pregunta. ¿Sustituyó o destruyó el pacto noémico, el pacto edénico o el pacto adámico? Para nada. Todavía tenemos la promesa y cada vez, yo tengo 5 niñas, acabo de tener la sexta hace un par de semanas y mi esposa tuvo dolor. Entonces eso significa que el pacto adámico todavía está en efecto, ¿ok? El pacto edénico todavía está en efecto. Todavía tenemos arcoíris. El pacto noémico todavía está en efecto. Entonces, en los primeros 3 pactos, lo que estamos viendo es la construcción de los bloques de los pactos. Cada vez que hay un pacto, hay más información que es revelada. Tanto es, déjenme les doy esta ilustración que creo que les va a ayudar.
Y es que los pactos de la Biblia son como transparencias. Si comienzo con una transparencia, y si recuerdan las transparencias antiguas, si es solo un árbol, no sabes qué es, todavía no tienes la imagen completa, solamente es un árbol. La próxima es un pedazo de fruta que va encima del árbol, ahora sabes que es un árbol de frutas. Y la próxima transparencia que ponemos ahí es un hombre con nada de ropa detrás de un árbol. Y la próxima imagen es una mujer desnuda parada detrás de un árbol. Y bien rapidito te empiezas a dar cuenta cuando viene la próxima imagen de una serpiente que estás hablando del Edén. Bueno, eso es exactamente lo que los pactos son. Es que ellos son transparencias. Y es que cada uno va a construir detrás del previo y van a crear una mejor imagen que podamos entender. Entonces ahora llegamos al pacto abrahámico y en la actualidad está partido en dos. Hay dos pactos abrahámicos en la Biblia, entonces los llamaremos número 1 y número 2. El primer pacto abrahámico es un pacto completamente incondicional, no requiere al hombre que haga nada. Este es el pacto donde se le dijo a Abraham que fuera a dormir y Yahweh hizo un pacto con él mientras él dormía. Hubo una promesa de una gran nación y los límites exactos de la tierra prometida fueron determinados. Hubieron también promesas para el mundo, bendiciones para aquellos que se alineen con ella y maldiciones para aquellos que no se alineen con su pueblo. Fue ratificado por Yahweh mientras él caminó entre las mitades de los animales sacrificados mientras Abraham dormía, y eso está en Génesis 15:17. Entonces hagamos otra pregunta. ¿Hizo el primer pacto abrahámico que desapareciera en el pacto adámico, el edénico o los pactos noémicos? Por supuesto que no. Eso nos trae al segundo pacto abrahámico. Número 1. Yahweh hace esta cosa increíble cada vez que es un pacto. Él reafirma el pacto anterior. Entonces Yahweh reafirma el primer pacto. Próximo, Abraham fue prometido ser el padre de una multitud de naciones. Génesis 17:4. Los nombres fueron cambiados para señalar sus nuevas tareas. Y por el derecho, cada una de las letras hebreas en el alfabeto hebreo tienen un significado. Y por supuesto no tenemos tiempo para meternos en eso en este programa. Había una razón por la cual él cambió, de por qué él tuvo que cambiar el nombre de Abraham y Sarai, es porque cuando él agregó la Hey, él agregó un nuevo significado, porque cada letra tiene su propio significado. Entonces, poniendo esa significancia particular, con esa letra en particular, dentro de la mezcla del resto de las letras hebreas de su nombre, eso drásticamente cambió el significado de su nombre. Y el significado de su nombre cambió la misión y el propósito de esa persona en particular. Entonces, continuemos. También dentro del segundo pacto abrahámico, el Mesías vendría a través de su simiente. La promesa del Mesías fue dado en este punto en la historia, lo cual fue durante el segundo pacto abrahámico. Y la señal de este pacto, porque todo pacto tiene una señal, era la circuncisión. No circuncisión es igual a cortado del pueblo y en violación del pacto. Si no estabas circuncidado, no estabas en pacto con Yahweh. Esta ratificación del pacto debía ser para toda persona que se uniese a Yahweh. Ahora recuerden, Abraham era un gentil. Él no era un hebreo, él era un gentil. A nuestros hermanos judíos se les olvida eso. Él es el padre de Israel y eventualmente Jacob, al cual su nombre se le fue cambiado a Israel. Pero él era un gentil y dice que él ratificó este pacto para toda persona. Todo el mundo tenía permiso de ser parte de este pacto mientras fueran circuncidados. El alinearse con este pacto era también el alinearse con todos los pactos anteriores y aquellos que vendrían al futuro, así como la bendición del Mesías prometido. Y esa es una cosa que se nos olvida de los pactos de la Biblia. Y es que cuando tú te alineas a ti mismo con un pacto, ¿ok? Volvamos a nuestra analogía de la transparencia. Si tú tienes un montón de transparencias que son como así de anchas, cuando tú dices yo me voy a alinear a mí mismo con esa transparencia de encima, tú no puedes alinearte solamente a ti mismo con una, porque la una está tocando y conectada con la segunda y la segunda está conectada con la tercera. Tú en la actualidad te estás conectando con cada uno de los pactos y transparencias en ese montón, porque es solo a través de todas las imágenes de esa transparencia que tenemos la foto completa del verdadero pacto entero
llamado la Biblia. La Biblia es un pacto entero que está dividido en múltiples transparencias, y yo les voy a sugerir que la razón por la que está dividido en múltiples transparencias, si puedo, es porque somos niños. No somos los adultos de Dios, somos niños. Y los niños tienen que ir en pasos para entender las cosas. Y eso es lo que Él hace. Él nos está enseñando igual como enseñamos a nuestros hijos. Un paso a la vez. Continuemos. ¿Hizo el segundo pacto abrahámico que desaparecieran el resto de los pactos anteriores? Por supuesto que no. Entonces esto nos trae al muy famoso pacto mosaico. Número 1. Para este tiempo la gente había olvidado quién era Yahweh porque habían sido esclavos en Egipto durante tantos años. Ahora vamos a hablar de esto por un momento, porque yo creo que es importante que lidiemos con este mal concepto de este pacto mosaico. El pacto mosaico es un pacto que fue construido sobre todos los pactos anteriores de la Biblia. Pero es importante que nosotros entendamos que todos los pactos previos que nos trajeron hacia el pacto mosaico, cada uno conocía a Yahweh. Todo el mundo conocía quién Yahweh era. Pero ahora ha habido tanto tiempo que la gente ha estado en esclavitud, que han olvidado a su Dios, ni siquiera conocen el nombre de su Dios. Él se tiene que reintroducir a sí mismo hacia Moisés en la zarza ardiente. Entonces no había necesidad de escribir los mandamientos en el jardín porque había una relación personal. Era exactamente lo que Yahweh quiso que fuese desde el principio, una relación personal. Él dijo, escucha, esto es lo que yo quiero que hagas. Adán lo escuchaba con sus propios oídos y obedecía. Y mientras el tiempo pasaba, Adán estaba supuesto a decírselo a sus hijos estaban supuestos a decírselo a sus hijos y ellos lo hicieron. Pero fue a este punto en la historia que la tierra se corrompió tanto y toda persona se le habían olvidado sus maneras y hasta se les había olvidado su nombre. Y el Dios de Abraham, Isaac y Jacob se tuvo que reintroducir a sí mismo, a su propio pueblo. Y básicamente comenzar el jardín del Edén otra vez. Pero para este tiempo ya habían cometido tantos pecados, que habían traído tantas transgresiones, que Él decidió escribirle a ellos su manual de instrucciones para que nunca jamás se olvidaran, que siempre tuviesen algo a que referirse. Y ahí es donde estamos, en la montaña de Sinaí, con el pacto mosaico. Volvamos a la pantalla, por favor. Aquí está. Él reafirma todos los pactos anteriores y lo hace evidentemente claro esta vez, escribiendo lo que las responsabilidades de su pueblo serían a él si fueran a ser llamados su pueblo. Les dio un manual de instrucciones, una Torá, que sería su tutor o su autoridad. ¿Y cuál es el propósito de esta Torá? Torá significa instrucciones en hebreo, no significa ley. Lo que significa es que el propósito de la Torá es bendecirte si la guardas, maldecirte si la rompes, y define lo que es pecado. Deuteronomio 11 y 1 de Juan 3:4 dice que el pecado es la transgresión de la ley. E encontrarás que la definición corre desde Génesis hasta Apocalipsis capítulo 22. Nada cambia. Y el sello y la señal de este pacto, Yahweh dice que es el Shabbat, el cuarto mandamiento. Recuerden que tenemos: yo soy el Señor tu Dios, no hay otros dioses delante de mí. No tendrás ningún ídolo. No tomarás mi nombre en vano. Significa que no hagas ninguna promesa en mi nombre para no cumplirla. Y de un momento a otro Él llega hacia la primera ley, que es nuestro sello, lo cual es el Shabbat. Recuerden que yo hice el Shabbat santo en Génesis capítulo 2. Que yo tomé y separé ese día por toda eternidad. Y pongan esta notica al lado. Y es de que esto es antes de que Adán y Eva pecaran. De que todo era perfecto y Él dijo que era muy bueno. Y yo les voy a sugerir que nunca fue la intención de Yahweh que alguna cosa cambiara. Nunca fue su intención de que Adán y Eva pecaran. Entonces todo lo que Él lo creó para que trabajara por toda eternidad. Entonces cuando Él separó el mandamiento del séptimo día y Él lo santificó. Y la palabra es kadosh en hebreo, separado y santificado. Y yo voy a sugerir que está supuesto a ser santificado para siempre, que nunca estaba supuesto a ser descartado. Al final de los tiempos, cuando el Mesías regresa, Él trae de nuevo el Shabbat, requiere a su pueblo, en Isaías 56 y Zacarías 14, el guardar el Shabbat, pero por alguna razón en este punto en el tiempo, no creemos que a Él le importa. Yo les voy a sugerir que cuando Él dice que vamos a restaurar todas las cosas, va a ser restaurado de nuevo hacia el jardín. Continuemos.
Entonces, ¿hizo el pacto mosaico que desapareciera el pacto adámico, edénico, noémico o abrahámico? ¿Fue algún pacto abolido en lo absoluto solo porque vino el pacto mosaico? Por supuesto que no. Tanto es que en Gálatas Pablo lo hace bien claro cuando él dijo que solo porque la ley vino 430 años después, hace eso que desaparezca la promesa que Dios le hizo a Abraham. De ninguna manera. Ellos se forman uno encima del otro, no son separados. No es como que si los pactos previos no fueron buenos y él decidió crear uno nuevo llamado el pacto mosaico. No trabaja así, no trabaja de esa manera. Movámonos ahora al pacto de la tierra. Esto fue dado a los israelitas. Él les prometió a los israelitas justo antes de entrar a la tierra prometida. Entonces esta es una promesa que él le dio a la generación que no murió en el desierto, que están a punto de entrar a la tierra prometida. A ellos se les ha dicho que aunque él sabe que ellos serán expulsados de la tierra por ellos romper la ley, él se las devolvería si ellos se arrepienten. Entonces, hagamos la pregunta otra vez. ¿Hizo el pacto de la tierra que se invalidaran alguno de los otros pactos? Es la promesa que Dios le hizo a su pueblo de que les voy a dar una tierra fluyendo con leche y miel. Y por ahí derecho, cuando entren a la tierra y ustedes quiebren mi pacto y yo los divorcie y los riegue por todas las naciones, y luego yo llame sus nombres y ustedes regresen a mi pacto, yo les daré a ustedes de nuevo la tierra. ¿Lo ven? Las promesas siempre están ahí. Cada uno de los pactos, si no se han dado cuenta todavía, el propósito entero de ir a través de todos estos pactos es para revelar este hecho, el cual no cuadra con nuestra teología, pero la realidad de la Biblia es de que todos los pactos son bloques de construcción, son el fundamento del nuevo pacto, el cual es el techo de la casa. Continuemos. Al próximo pacto que llegamos es al pacto davídico. El pacto davídico es un pacto incondicional. Número 2. Yahweh le prometió a David que alguien de su línea siempre ocuparía el trono. La casa de David o linaje perdurará para siempre. El Mesías es de la casa de David y es el rey permanente sobre su pueblo Israel que comenzará físicamente cuando él regrese. Entonces haré la pregunta otra vez. ¿Destruyó el pacto davídico algo de alguno de los pactos anteriores? O sea, tenemos increíbles promesas en estos pactos. Yo no entiendo, bueno, yo sí entiendo un poco porque yo solía enseñar las cosas que van en contra de todo lo que estoy enseñando hoy. Pero es difícil creer que si vamos a través del pacto, a través de todos los pactos de la Biblia, que se nos haga difícil ver que todos los pactos se construyen uno encima del otro. Porque es que hoy en día creemos que estos pactos, que son absolutamente 100%, y luego cuando llegamos al Nuevo Testamento, de alguna manera se remueven los pactos anteriores, cuando no tenemos ese patrón en todas las Escrituras. Yo les voy a someter que eso no es lo que las Escrituras tratan de enseñar. Hemos malentendido lo que las Escrituras tratan de decir. Hemos mal interpretado la transparencia. Continuemos. Entonces, hasta este punto, esto es lo que tenemos. Tenemos el pacto edénico, donde toda provisión viene del Señor mientras ellos sigan sus mandamientos. Pero quebraron sus mandamientos, entonces ahora tienen nuevas tareas. Profecías de destruir la maldición que ahora entró al mundo terrenal. El pacto noémico es de donde se formó una estructura gubernamental y se le agregaron unas cuantas reglas más. La señal era el arco iris. Luego tenemos el pacto abrahámico, número 1, lo cual era una promesa de tierra, un gran pueblo, bendiciones y maldiciones para las naciones dependiendo de su alineamiento. En el segundo pacto abrahámico, todo lo del primer pacto abrahámico más la gente pueden entrar en él personalmente a través de la circuncisión. Así todos tenían la oportunidad de ser parte de él. Luego el pacto mosaico, donde están las instrucciones escritas para vivir y ganar todas las bendiciones de todos los pactos anteriores. Y el pacto davídico, lo cual es el pacto sacerdotal o de realdad que promete que el Mesías vendría por esta línea y que alguien de la casa de David siempre se sentaría en el trono. Y por supuesto todos como creyentes sabemos que ese es Yeshua. Entonces todos esos pactos nos traen a nosotros hacia el nuevo pacto. Y de eso es lo que vamos a hablar ahora. Vamos a comenzar en Jeremías capítulo 31. Jeremías 31 es lo que llaman el capítulo del nuevo pacto. Entonces vamos a leerlo y descubramos qué es lo que dice y con quién es que es. Recuerden, lo que es importante con los pactos es que tengamos
que tengamos un sacrificio y que tengamos dos grupos que tomen parte de ese sacrificio, que tomen parte de ese sacrificio. Entonces es bastante importante que determinemos con quién se está haciendo el nuevo pacto y de qué es que se trata este nuevo pacto, cuáles son sus instrucciones y restricciones y cuál es el sacrificio, ¿ok? Continuemos y leamos Jeremías capítulo 31, versículo 31. Y dice esto: He aquí, vienen días, declara Yahweh, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Ahora, antes de que continuemos, vamos a establecer esto. Él pudo haber dicho la misma cosa en cada uno de los pactos que él hizo. Cuando él dijo, yo voy a hacer un nuevo pacto contigo, Abraham. Yo voy a hacer un nuevo pacto contigo, David, porque yo nunca había hecho un pacto contigo, David, de que alguien de tu línea se sentará en el trono. El Mesías vendrá de tu trono. Y él aparenta decir esto, esta vez. Regresemos a Jeremías capítulo 31, donde él dice que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Entonces aquí sabemos y podemos ver que el pacto es con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto perfecto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara Yahweh. Ahora, dos cosas que podemos sacar de este pasaje de inmediato. Primero que todo, sin duda alguna, este es el nuevo pacto. Su escritura. De aquí es de donde sacamos el nuevo pacto en el Nuevo Testamento. Y es de Jeremías capítulo 31. La cosa intrigante aquí es que en ningún lado en esta declaración hay algún pacto hecho con los gentiles. Y en la mayoría de la teología cristiana, y como un apologista cristiano, es increíble que yo antes enseñaba esto, de que Dios tenía un pacto con los judíos y que Él tiene un pacto con los gentiles, que Él tiene un pacto con la iglesia cristiana y que Él tiene un pacto con los judíos. Él va a lidiar con los judíos aquí, al final de los tiempos de alguna manera, y que Él lidia con su pueblo, nosotros como creyentes, de otra manera. La realidad es que eso golpea en la cara todas las escrituras, porque aquí tú no puedes tener un pacto o ser parte del pacto si tú eres un gentil. La palabra gentil significa fuera de pacto. Entonces, si eres un cristiano gentil, eres un cristiano fuera de pacto. Recuerden que no hay tal cosa como judío o gentil. Tú eres o injertado en la casa de Israel. Jeremías capítulo 11 dice que Israel es un árbol de olivo. Romanos 11 dice que cuando eres injertado en el olivo, eres injertado en Israel. O sea que eres un nativo nacido israelita o tú eres un extranjero. Pero en cualquier caso, Deuteronomio dice que hay una ley para ambos. Para un nativo nacido ciudadano, casi digo americano, el nativo nacido ciudadano israelita y el extranjero. Entonces, eso nos trae al nuevo pacto donde él dice, escuchen, yo tenía un pacto perfecto para ellos, pero lo rompieron. Hebreos dice la misma y exacta cosa, dice, encontrando culpa con ellos. Ok, él no encontró error o falta en el pacto, él encontró falta con ellos. Entonces, él va a cambiar ellos. Y hablaremos de eso en un ratico, entonces continuemos. Entonces ellos lo rompieron aunque él fue un esposo para ellos. Entonces él va a hacer algo diferente. Vamos a ver qué es lo que él hace. Versículo 33 dice lo siguiente. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara Yahweh. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ahora déjenme, yo les hago a ustedes una pregunta. ¿Cuál es el sujeto? Si hay algún, estudiante, algún buen estudiante que hizo bien en la secundaria o en la universidad, ¿cuál es el sujeto de este versículo? Cuando él dice, pondré mi ley dentro de ellos, ¿cuál es el sujeto? ¿Cuál es el punto de la oración? Si puedes hacer un diagrama de la oración cuando decían esas cosas, ¿cuál es el sujeto de la oración? Es la ley. Y yo les voy a someter que desde el día 1 con Adán, la cosa más importante era, por favor, hagan lo que les digo que hagan para su beneficio, para que tú no mueras. Hazlo porque me amas, por fe. Viene Abraham, dice que Abraham fue escogido porque él siguió las doctrinas y los decretos, los estatutos, los decretos, las instrucciones y la ley de Yahweh, mucho antes de que fuese escrita. Luego él escribe y su pueblo no la cumplen. En la montaña Sinaí, él le dice a su pueblo, después que les entrega la ley, por favor tomen mi ley y escríbanla en sus corazones. Ámenme con toda su mente, corazón, alma, mente y fuerzas. Jesús no fue el primero en decir eso. Yeshua no fue el primero. Eso fue su padre que dice eso en la montaña Sinaí. Él lo dice un montón de veces en el Tanakh. Llevándolo a Jeremías capítulo 31, toda la intención del padre
es de que su pueblo, sus hijos, tomen sus mandamientos, lo tomen en serio y los cumplan, los pongan en su corazón. Es una expresión hebrea que significa querer hacerlos. Tanto es que mi esposa muchas veces en mi matrimonio me decía: Jim, yo solo deseo que tú quieras el hacerme feliz. Yo quiero que tú quieras amarme. Yo no quiero que tú saques la basura solamente porque es tu obligación. Yo quiero que hagas estas cosas que te pido que hagas solamente porque me hace la vida más fácil. Porque me comprueba que me amas. No es de la misma manera nuestras relaciones familiares, con nuestras relaciones con amistades, con nuestros hijos, de que comprobamos que queremos a alguien por el pensar en ellos, y no solo por el pensar en ellos fisiológicamente, sino haciendo cosas por ellos, ¿verdad? Bueno, eso es lo que estamos encontrando aquí en Jeremías capítulo 31. Estamos encontrando donde él en la actualidad va a tomar su ley. El mismo propósito que él ha estado tratando a su gente que hagan desde el principio de los tiempos, y en la actualidad darnos el poder y el deseo de querer hacerlo. ¿Y cuál es su plan para hacer eso? Él nos va a dar su espíritu. Continuemos. Y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo: conoce a Yahweh, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara Yahweh, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Ahora, a lo mejor esto es algo que usted nunca había escuchado antes, pero el nuevo pacto no ha sido completamente ratificado. El nuevo pacto, recuerden que dije que cuando tienes pactos de la Biblia, tienes dos grupos y luego tienes sangre derramada. Ahora, si se recuerdan, ¿cuál fue la última cosita que ellos hicieron antes de que el pacto fuese completamente consumado? Ellos deben compartir una cena juntos. Bueno, en el nuevo pacto, ahora tenemos todas las partes. Tenemos los dos grupos. Tenemos Israel, la casa de Israel y la de Judá. Tenemos el Mesías, discúlpenme, Yahweh, y luego tenemos el instrumento del sacrificio, el cual es su hijo, Yeshua, que fue sacrificado. La sangre fue derramada, ¿ok? Pero no es hasta que lleguemos al reino y nos sentemos en las cenas de las bodas del Cordero, no podremos, y nuestros pecados sean completamente perdonados por toda eternidad, y no haya ninguna otra manera de que rompamos el pacto. Ese pacto no puede ser completamente ratificado. Por eso es que él dice, si volvemos a la pantalla, hace mucho más sentido, donde él dice: todos me conocerán, nadie le va a tener que enseñar a su prójimo. Bueno, ahora mismo, la última vez que revisé, yo todavía estaba mirando a la cámara y enseñando. Entonces, en algún punto en la historia no va a haber necesidad de maestros. ¿Por qué? Porque él completamente consumará el pacto y él se convertirá en nuestro maestro. Él será el que nos va a estar enseñando. Nosotros absolutamente lo amaremos con todo nuestro corazón, mente, alma y fuerzas. Y yo absolutamente anhelo la consumación de ese matrimonio, las bodas del Cordero. Entonces aquí está una pregunta. ¿Fue la promesa del nuevo pacto la primera vez que Yahweh trató de conseguir a su pueblo que le obedecieran y guardaran su ley con su corazón? Yo no creo. Porque aquí, atrás en el Tanaj, Josué dice: y esfuércense por cumplir fielmente el mandamiento y la ley que les ordenó Moisés, siervo del Señor. Amen al Señor su Dios, condúzcanse de acuerdo a su voluntad, obedezcan sus mandamientos, manténganse unidos firmemente a Él y sírvanle de todo corazón y con todo su ser. Ese es el deseo del Padre. En Isaías 51:7 dice: escuchadme, pueblo, vosotros que conocéis la justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis el oprobio del hombre, ni os desalentéis a causa de sus ultrajes. Tenemos gente hasta en el Antiguo Testamento que lo entienden bien. Como David, la ley es justicia dentro de tu corazón. Ellos querían cumplirla. Es todo sobre el corazón. Salmo 48. Dice: me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío. Tu ley está dentro de mi corazón. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Proverbios 3:3. Misericordia y verdad no te desamparen. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Este era el hombre más sabio que existió. Proverbios 7:3 dice: átalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Salmo 37:31. La ley de su Dios está en su corazón, no vacilan sus pasos. Salmo 48. Me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío. Tu ley está dentro de mi corazón. ¿Alguien ya empezó a ver un patrón? El Salmo 119:34 dice: dame entendimiento y guardaré tu ley y la observaré de todo corazón. Señoras y señores, déjenme les hago una pregunta. ¿Cómo es que puede estar la ley de Dios escrita en sus corazones si todavía no estaban bajo el nuevo pacto?
Yo les voy a someter a ustedes que es porque todos los pactos de toda la Biblia rodean sobre una sola cosita. Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas. Vamos a la próxima pantalla. Dice, ¿cómo puede estar la ley de Dios escrita en sus corazones si todavía no estaban aún bajo el nuevo pacto? Porque nosotros enseñamos que el nuevo pacto solamente es con los nuevos creyentes y que cuando entran en la fe es cuando la ley es escrita en sus corazones. No lo creo, porque hasta en el Antiguo Testamento podemos ver que la ley estaba escrita en sus corazones cuando lo seguían. Ahora movámonos al Nuevo Testamento y descubramos, mejor hagamos una comparación y descubramos si este nuevo pacto en verdad es tan diferente. O si a lo mejor es un cambio pequeñito que en la actualidad se convierte en un cambio bien grande. Pero mejor vamos a comparar los dos. Primero que todo, en el nuevo pacto tenemos instrucciones de vida. Entonces, el nuevo pacto es instrucciones de vida. Apocalipsis 22:14 dice, bienaventurados los que guardan sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mateo 19:17 dice, pero si deseas entrar en la vida, guarda los mandamientos. Lo cual es lo que Yeshua le dijo al joven rico. Él empieza a listar los mandamientos y él le dice que viva por fe y que vaya y venda todo lo que tiene. Y eso comprobará que me estará siguiendo a mí en espíritu y en verdad. Entonces en el Nuevo Testamento vemos que el nuevo pacto lidia con que la vida está conectada con esos que guardan los mandamientos. Bienaventurados, es en la actualidad la palabra que Juan usa en el último libro de la Biblia. Si vas al antiguo pacto encontrarás el mismo y exacto principio, instrucciones de vida. Los mandamientos, Proverbios 13:14, la ley del sabio es manantial de vida, para apartarse de los lazos de la muerte. En el nuevo pacto tenemos este concepto llamado el camino, la verdad y la vida. ¿Qué es eso? Yeshua dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Miren esto, amigos míos. Había una razón por la cual ellos rasgaron sus vestiduras. Y es porque solamente hay una cosa en todas las escrituras llamado el camino, la verdad y la vida. Y es la Torá. Proverbios 6:23. Porque el mandamiento es lámpara y la ley luz y camino de vida las reprensiones de la instrucción. En el Salmo 119:142 David dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley es verdad. Entonces lo que tenemos es que tenemos literalmente en la Biblia, yo tengo que ser honesto, yo crecí creyendo que Jesús era el camino, la verdad y la vida, y que eso fue un momento increíble con el que él salió y dijo una cosa de esas. Cuando los hechos del tema es que Yeshua sabía exactamente lo que le estaba diciendo. Él estaba diciendo, yo soy la Torá viviente. Porque ellos crecieron conociendo que la Torá es el camino. La Torá es la verdad. La palabra es una lámpara en mi camino. Es una luz en mi camino. Y cuando Yeshua dijo, no, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ustedes no entienden. La Torá no es un documento estático. La Constitución de América no estaba supuesta a ser solo un documento material y estático. Es un viviente, respirante entidad que se mueve a través de toda persona que está bajo su jurisdicción. Todavía vive hoy. Y de la misma manera, la Torá es la palabra y la palabra se hizo carne y vivió entre nosotros. Es la misma palabra que creó el universo. Es la misma palabra que va a reinar desde Jerusalén cuando llegue el reino de los 1000 años del Mesías. Señoras y señores, si la Torá está abolida, entonces el Mesías está abolido porque Él es la palabra. Él es el camino, la verdad y la vida. Vayamos a la próxima pantalla. Yeshua, Jesús, enseñó desde los 12 años el camino de Yahweh, el camino de Dios. Lucas 20:21 dice, y le preguntaron diciendo, Maestro, sabemos que hablas y enseñas rectamente, y no te guías por las apariencias, sino que enseñas con verdad el camino de Dios, diseñado a ser una luz a las naciones. Entonces aquí en Lucas 20:21 dice que Él está enseñando rectamente, que no se guía por apariencia, sino que enseña el camino de Dios con verdad. Él es un rabino y él está enseñando el camino de Yahweh a través de la Torá. En la actualidad está enseñando el camino de Yahweh usando la Torá porque eso era lo que él usaba en las sinagogas. Por eso era que lo llamaban rabino. A nadie lo llaman rabino si no usa la Torá. También era llamada una luz a las naciones. Era terminología del nuevo pacto, diciendo que el pacto estaba diseñado para ser una luz a las naciones. Mateo 5:14 dice, vosotros sois la luz del mundo. ¿Vemos este concepto en algún otro lado en las Escrituras? Por supuesto que sí. Isaías 42:6 dice, y te pondré como pacto para el pueblo, como luz para las naciones.
¿Se están dando cuenta de lo que él está diciendo? Lo que él está diciendo es de que lo que estamos viendo aquí, cuando terminemos todo esto, va a ser sorprendente para usted y esperanzadamente tomará la Biblia, que es como así de ancha, o más bien en tu pantalla así de ancha. Mas nosotros vamos a tomar la Biblia y la convertiremos en notas pequeñas. Y vamos a demostrar cómo esta Biblia de 66 libros, cómo es que esta Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, en verdad es un libro que todos podemos entender si simplemente lo leemos como fue escrito. Empieza en el principio del libro. Tenemos que dejar de leer la parte de atrás del libro primero para interpretar la parte de al frente. Es el frente del libro que establece la trama en todo libro conocido al hombre. El frente del libro tiene los personajes, el frente del libro tiene la trama, el frente del libro nos dice exactamente cómo es que cuadra todo al final del libro. Si tú lees el final del libro primero, tú no sabes cuáles son los personajes, de dónde vinieron, cuál es su historial, y tú empezarás a poner nuevos personajes, nuevo historial, nuevas motivaciones. Es tiempo, amigos míos, que leamos el frente del libro, porque en el frente del libro tú vas a encontrar que es igual a la parte de atrás del libro. Son ambos lo mismo. La palabra luz es lo mismo, verdad es lo mismo, camino es lo mismo, porque estos discípulos del Nuevo Testamento, estos escritores y autores de lo que llamamos el Nuevo Testamento, escrituras del Nuevo Pacto, ellos solo tenían un diccionario, y el diccionario eran las escrituras hebreas. Ellos no tenían el Nuevo Testamento, eso no existía durante el tiempo que lo escribieron. ¿Ok? Continuemos aquí. Próxima pantalla, por favor. Dice, la paga por romper la ley es muerte en el Nuevo Pacto. Vemos eso en Romanos 6:23 que dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Yeshua el Mesías, Señor nuestro. En el Antiguo Pacto vemos la misma y exacta cosa. Deuteronomio 11:26 dice, he aquí, hoy pongo delante de vosotros una bendición y una maldición. Dice que bendiciones por guardarla y maldiciones si no. Es el mismo y exacto concepto. La paga del pecado y por el derecho pecado es romper la ley. La paga de romper la ley es muerte. A través de la sangre, descubramos dónde vemos esto. Perdón en el Antiguo Pacto era ofrecido a través de la sangre de animales. En el Nuevo Pacto, perdón era ofrecido por eternidad a través de la sangre del mismo animal, excepto que este era el Cordero de Yahweh. Entonces la manera de salvación todavía es la misma, es a través de sangre. Entonces hasta ahora, en realidad, todavía no hemos encontrado ninguna clase de diferencia, alguna extrema diferencia entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, solo hemos encontrado una más grande clarificación. Del corazón. En el Nuevo Pacto, la intención era que se guardase a través del corazón. Y ya hablamos de eso más temprano. Romanos 3 dice, ¿anulamos entonces la ley por medio de la fe? Este es Pablo hablando de ningún modo. Al contrario, confirmamos la ley. El mismo hombre que la gente usa para decir que ya se abolió la ley, dice aquí, enfáticamente, si hubiese puntuación en las lenguas seméticas, yo les aseguro que aquí hubiera un montón de puntos de exclamación donde dice, confirmamos la ley. Primera de Juan 5:2 dice, en esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Entonces Él determina amor con guardar los mandamientos a través del corazón. En el Antiguo Pacto era lo mismo, la intención era que se guardase a través del corazón. Salmo 48 dice, me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío. Tu ley está dentro de mi corazón. Ustedes reconocen que esto es David el que está diciendo esto. Este es el rey David, la única persona en toda la Biblia que Yahweh dice, este es un nombre detrás de mi propio corazón. Vamos a leer Salmo 119 y simplemente escoja usted un versículo. Escoja un versículo, tanto es, vamos a hacer algo que yo no estaba planeando hacer. Vamos a voltear, esta ni siquiera es mi Biblia, vengan conmigo hacia los Salmos. Y ustedes que me están escuchando y que me están viendo, los puedo escuchar, ¿sabían? Yo quiero que escoja cualquier versículo. Tanto es que vamos a dejar al camarógrafo escoger un versículo, ¿ok? Dejémoslo escoger un versículo. Cualquier versículo del Salmo 119, desde el versículo 1 hasta el versículo 176. Escoge cualquier versículo. 17. Él escogió el 17, entonces vamos a leer el versículo 17 a ver qué dice. Haz bien a tu siervo para que viva y guarde tu Torah. Escoge otro. Escoge un versículo. Les apuesto que nunca habían tenido a nadie en televisión hacer esto. Ajá. 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más dulce que la miel a mi boca. De tus preceptos recibo entendimiento. Por tanto aborrezco todo camino de mentiras. Yo escojo uno. ¿Qué tal el número 97? Cuánto amo tu ley, Yahweh. Todo el día ella es mi meditación. Tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos. Y podemos continuar todo el día. Una y otra vez, solo escogiendo versículos.
Hay una razón por la cual David es llamado un hombre detrás del corazón de Dios. Y es porque todos los días él se levantaba y lo único que le interesaba era conocer su ley, estudiar sus preceptos. Él meditaba en ella día y noche. Amigos míos, si queremos ser un hombre detrás del corazón de Yahweh, más vale aprendamos a través de la única persona en la historia del mundo que fue llamado y lo hizo a la perfección. Pues él era como su propio corazón, porque él amaba la ley de su Dios y la llamaba una delicia. Y por supuesto ese era David. Vamos a la pantalla a ver por dónde estamos ahora. Está bien, David dijo que era una delicia hacer la voluntad de Yahweh. Vamos a continuar. Era un pacto designado para siempre. En el nuevo pacto era un pacto con su pueblo para siempre. Hebreos 7:17 dice, pues él da testimonio. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Para siempre. El antiguo pacto también era un pacto con su pueblo para siempre. Segundo de Reyes 17:37 dice, y los estatutos, las ordenanzas, la ley y el mandamiento que él os escribió, cuidaréis de cumplirlos para siempre. Salmo 119:44 dice, y guardaré continuamente tu ley para siempre y eternamente, por los siglos de los siglos. Amén. Básicamente esta es la pregunta. Si los dos pactos son tan similares en estructura, entonces, ¿por qué el nuevo pacto es nuevo? Si los dos pactos son tan similares en su estructura, ¿por qué es que llamamos al nuevo pacto nuevo? O sea, básicamente acabamos de caminar por múltiples puntos del antiguo pacto, mostrando que es idéntico en estructura, es idéntico en la manera que fue diseñado. Todas las definiciones de las palabras son absolutamente las mismas. La única diferencia que hemos encontrado es que en un pacto era satisfecho por la sangre de animales y en el nuevo pacto es satisfecho a través del Cordero de Yahweh. Esa es la única diferencia que hemos encontrado hasta ahora. Pero metámonos ahora en la profundidad y descubramos exactamente por qué el nuevo pacto es llamado nuevo. En el antiguo pacto dice esto: el sumo sacerdote era el que lo administraba. Era administrado por un sumo sacerdocio humano. En el nuevo pacto es administrado por el sumo sacerdote Yeshua el Mesías. Hebreos 8:6 dice esto, y esto es crítico que lo entendamos. Pero ahora él ha obtenido un ministerio tanto mejor, por cuanto es también el mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Tanto es, déjeme mejor lo digo de esta manera. Si tú tienes una camioneta Ford, ¿ok? Ese es un muy buen carro. Yo tenía un carro de esos y son muy buenos. Pero si tú tuvieras un Mercedes-Benz, ¿no es ese un mejor vehículo? A lo mejor sí o a lo mejor no. Supongo que depende si tienes un Ford. Pero mi punto es que si tienes un carro regular y te lleva donde tienes que ir, o tienes un carro costoso que te lleva donde tú tienes que ir, uno es un carro mejor porque a lo mejor tenga un mejor sistema de sonido, pero eso no significa que el otro carro no tiene valor, ¿ok? Entonces eso es lo que queremos establecer mientras caminamos por Hebreos aquí. Yo quiero que descubran que dice que el antiguo pacto era maravilloso, era genial, pero que este es mejor porque este tiene un mejor administrador. No es diferente como la Constitución de los Estados Unidos, que es una gran constitución, pero dependiendo en cuál administración está en la Casa Blanca, eso va a determinar si va a ser un mejor pacto ahora o si va a ser un peor pacto ahora. Porque sea quien sea el que esté administrando el pacto, ese es el que va a determinar si se va a convertir en una bendición o si se convertirá en una maldición legalista. Y eso es lo que vamos a descubrir. Entonces volvamos a Hebreos capítulo 8, por favor. En el versículo 7 dice, pero si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado lugar para el segundo. En verdad que aparentemente suena como si él estuviese diciendo que el problema era con el pacto. Pero leamos en contexto. El próximo versículo, el 8, nos dice todo. Pero Dios, reprochándoles sus defectos, dijo, vienen días, declara el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Con quién fue que él encontró defecto? Dios encontró defecto en ellos. Él no encontró defecto con el pacto antiguo. Él encontró defecto con ellos. Y eso es el libro entero de Hebreos. No tenemos tiempo para ir a través de todo el libro de Hebreos, pero les voy a dar el resumen si quieres leer el libro de Hebreos a través de la mentalidad hebrea. Es esto. Es todo sobre el cambio del sumo sacerdote. Saben, yo era un planeador financiero y yo tenía contratos para muchos agentes alrededor del país.
Y si yo contrataba a un nuevo agente y él hacía un muy buen trabajo y yo le subía su comisión, en el momento que yo cambiase una sola cosita en el contrato, eso hacía el contrato nulo y sin efecto. Se tenía que convertir en un nuevo contrato. Ahora la pregunta es, ¿me deshice de todo lo que era parte del contrato originalmente? ¿O será que simplemente lo hice mejor? Y eso es exactamente lo que Yeshua hizo. Si ven con el pacto, no había ningún error con el pacto. El pacto estaba bien. Si decimos que había algo malo con el pacto, estuviésemos llamando a Yahweh un mentiroso cuando él dijo que era bueno. Cuando él lo dio en la montaña Sinaí, ¿sería alguien capaz de decir que no era perfecto? ¿Que no vino desde su mente? ¿Que había alguna cosa mala con él? ¿Que estaba roto? No. Era la gente que estaba rota. Somos nosotros los que estamos en error. Somos nosotros los que nos mantenemos fallándole y no le hacemos el bien. Entonces Yeshua tuvo que bajar y decir, ¿sabes qué? Nunca fue mi intención de que ellos tuviesen un mediador entre ellos y yo en la montaña Sinaí. Ellos fueron los que mandaron a Moisés al tope de la montaña. Yo soy el sumo sacerdote ahora y voy a arrancar el sumo sacerdocio de la gente. Yo lo voy a arrancar de todos los sacerdotes y se lo voy a dar al pueblo. Yo voy a dejar que ellos vengan al lugar santo uno por uno, donde era que solamente eran permitidos una vez a la semana, en el Shabbat, de venir cerca al tabernáculo. Ellos abrían la cortina exterior, y ellos se agachaban y se postraban delante del lugar santo, delante del trono que está detrás de la cortina del lugar santísimo. Y Yeshua dijo, no, ya no más. Yo a lo mejor todavía estoy en el trono y a lo mejor todavía estoy en el lugar santísimo, pero yo voy a abrir esa cortina para que cada uno de mis hijos tenga permiso de ser un sacerdote. Ya no más voy a hacer distinción entre el hombre común y el sacerdote. Todos serán sacerdotes y me servirán directamente. Ya no va a haber una separación más entre el sacerdocio y el pueblo. ¿No es eso increíble? Entonces todo el libro de Hebreos se trata sobre explicar que hay un cambio en la ley. Hay un cambio. ¿Por qué es que la ley tuvo que cambiar? Porque él se deshizo del sumo sacerdocio que era administrado por humanos. Entonces es natural que la ley tuvo que cambiar y volver a la ley original de Melquisedec, el sumo sacerdocio del reino del cielo, del trono del Señor. Amén. Está bien. Próxima pantalla. Entonces, ¿cuál fue el problema? El que ellos siguieron rompiendo el pacto. Los sacerdotes humanos que hacían los sacrificios para el pueblo tenían que hacer sacrificios para ellos mismos también. Por lo tanto, no había fin al problema, era un problema cíclico. La gente no tenía nada profundamente dentro de ellos que les diera el deseo de guardar el pacto, y como no había ningún sacrificio perfecto, la sangre de animales tenía que ser continuamente derramada. Entonces, ¿cuál era la solución? ¡Danos ayuda! Juan 14:26 dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Danos un sumo sacerdote perfecto, para que sangre solo tenga que ser derramada una vez por todos los tiempos. El punto fundamental es este. Mientras antes el hombre no tenía la capacidad de entrar en la presencia del Todopoderoso debido a su pecado, el romper la ley, solo el sumo sacerdote podía, ahora él finalmente tenía el ayudante para ayudarle a no pecar, no romper la ley. ¿Con qué ustedes creen que el ayudante estaba diseñado a ayudar? Y aunque él pecara con valentía, él podría ir ante el trono del cielo con la sangre del rey Yeshua en los postes de la puerta de su corazón. Romanos 8:1. Entonces déjenme les hago esta pregunta. ¿Abolió el nuevo pacto todos los otros pactos? ¿Abolió el pacto mosaico? ¿Era esa la intención de Yahweh? ¿Se deshizo del pacto davídico, del pacto abrahámico, del pacto edénico, del pacto adénico, del pacto noémico? ¿O será que cada una de las capas de todos estos pactos se acumularon hasta este glorioso momento en el tiempo, donde finalmente el Rey del universo vendrá y tomará su trono, tomará de nuevo su ley, y su pueblo vendrán cerca a él, y finalmente ellos serán lo que en verdad son, lo cual es santos y limpios para él? Solo podemos ser lo que fuimos creados a ser cuando reconocemos que el sistema entero es de él. Esto no es un buffet, señoras y señores. No podemos sacar y escoger lo que queremos hacer y deshacernos de todo lo demás. No, amigos, es tiempo de regresar, es tiempo de encontrar exactamente lo que las Escrituras dicen, desde la perspectiva original y aplicarlo en nuestras vidas, porque cuando hacemos eso, el Espíritu del Dios viviente empezará a darle oxígeno a esa llama de verdad que tú estás empezando a encontrar.
Yo animo a cada uno de ustedes que sigan al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Háganse la pregunta, ¿será posible que hayamos sido engañados en alguna manera, forma, motivo? Si hay un solo porcentaje de probabilidad de que algo de lo que creemos no es verdad, ¿sabía usted que está en atadura a esa cosa que no es verdad? Porque la Biblia solo puede hacer una cosa: cuando tienes la verdad, te hará libre. Y ese es el propósito entero de este ministerio, de esta enseñanza. Ese es el propósito entero de esto aquí. Es de regresarnos otra vez a nuestro estado adámico, donde caminamos de la mano de nuestro Dios. Próxima pantalla, por favor. Mateo 5:17 dice: no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde perecerá de la ley, hasta que todas las cosas sean hechas. Y cualquiera pues que anule uno de estos mandamientos, aun de los más pequeños, y así lo enseñe a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Señoras y señores, estamos hablando de Yeshua el Mesías aquí, diciéndonos a nosotros, aquí en Mateo capítulo 5, que si tú enseñas que su ley fue abolida, seremos pequeños en el reino de los cielos. Es el único manual de instrucciones que él tiene. Aunque nos guste o no, no hay ningún otro plan B, más que guardar sus mandamientos por fe. Por eso es que nos mandó su Espíritu. Próxima. ¿Los cambió? Sí. Los arregló y los restauró. Arregló el problema del pecado que trajo la muerte, que comenzó el pacto edénico. La profecía de la simiente de la mujer rompiendo la cabeza de la serpiente por lo que hizo en el jardín encontró cumplimiento en el nuevo pacto. Dio más sentido al pacto noémico de ser salvo a través del agua y que a través de la obediencia de un hombre el mundo entero se salvó. La profecía de que el Mesías vendría a través de Abraham se cumplió. El nuevo pacto hizo el pacto mosaico perfecto en el hecho que el administrador de él es perfecto. Y todos los tipos y sombras que muy pocos entendieron antes se han aclarado ahora en el Mesías. ¿Cómo no vamos a querer enseñarle a nuestros hijos del Passover cuando lo hizo bien claro de que él murió en el Passover? Hay tanto para enseñar. Aquí está la pirámide del rey. Cada uno de los pactos se construye uno encima del otro hacia el rey Yeshua, el león de Judá, que reinará desde Jerusalén por 1000 años. ¿Cuál es el significado de Israel? Quien gobierna en autoridad con Dios para destruir al enemigo. ¿Quién está profetizado que gobernará sobre el enemigo al final de los tiempos? El Mesías. ¿Quién es su novia en el Antiguo Testamento? Israel es su novia. ¿Quién es su novia en el Nuevo Testamento? Él no tiene dos novias, señoras y señores, es su pueblo. Y su pueblo es llamado Israel. Su pueblo es llamado Israel. Y nosotros somos Israel, somos su pueblo. Siempre ha sido el mismo mensaje. Hay un Dios y su nombre es Yahweh. Hay un pacto desde el principio hasta el final. Hay una sola ley. Es llamada su Torá. A través de la fe en Yeshua. Hay un solo Mesías desde el principio de los tiempos hasta el final de los tiempos. Y su nombre es Yeshua el Mesías. Salvación. Y señoras y señores, es un pueblo. Entonces déjenme les hago la pregunta. ¿Quieres tú poca agua o quieres mucha agua? Gracias por acompañarnos en Passion for Truth Ministries, donde queremos regresar a la verdad.